Bien, muy buenos días, queridos amigos internautas de Colombia, América y Europa. Bienvenidos a un capítulo más de Historia Rebelde, en una serie de conceptos que hemos emprendido desde hace unos 6 o 7 capítulos anteriormente sobre la poesía, la vida y la obra de José Asunción Silva. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes referentes de nuestra novela, de nuestra literatura, una obra maravillosa con sus luces y sus sombras, como fue La Vorágine. Pero antes me quiero referir a una serie de inquietudes que me han hecho, sobre todo desde la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, de la Universidad de Barcelona también, algunos corresponsales que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Trujillo en el Perú y otros centros de pensamiento que coinciden casi que en una misma pregunta: ¿cuál es la orientación de este programa? Creo que la orientación de este programa está basada literalmente en la historia rebelde. Y esa historia rebelde precisamente para poder encontrar, digamos, una respuesta a esos postulados que nos han venido enseñando, direccionando, diría yo, desde hace 200 años para acá. Postulados, desde luego, que se forman, se vuelven verdades a medias y además se tornan en espíritus de los cuales uno no se puede liberar. Yo creo que la orientación de este programa está asignada precisamente a eso, a no tragar entero. Y no tragar entero es hacer mucha hermenéutica, desde luego, por supuesto, mucha investigación para poder hacer historia comparada. O sea, que esos postulados no sean verdades reveladas. Desde luego, eso hay que controvertirlo. Y hay que controvertirlo sobre bases fácticas encontradas en los diferentes temas en los cuales uno ha incursionado. Aquí en la historia de Colombia, y esto lo he repetido en numerosas ocasiones, nos encontramos con una dicotomía. Y está relacionada, por ejemplo, con los postulados de ciertos autores que se volvieron verdad y a los cuales no se pueden controvertir. Y eso tiene un cordón umbilical en los académicos que nunca se salieron de ese esquema. La historia tiene que ser controvertida, tiene que ser comparada y tenemos que llegar a un juicio que, independientemente que sea personal, al mismo tiempo se convierta en un juicio histórico, si no masivo, por lo menos dejar una serie de interrogantes sobre los temas tratados. Me refiero a las publicaciones que se hicieron básicamente desde 1826 con los escritos de José Manuel Restrepo, que, si bien es cierto, son escritos muy interesantes, pero que también tienen, después de que uno hace esa hermenéutica en los archivos, digamos en el Archivo General de la Nación, en algunos archivos municipales, notariales, parroquiales y todo eso, donde hay una serie también al mismo tiempo de inconsistencias o faltas de complemento de una idea planteada. Por supuesto, eso tiene que estar sometido a un tamiz.
Y ese tamiz está supeditado en la lupa que uno le ponga a los documentos, en la paleografía de esos mismos documentos, en la interpretación de esos documentos. Entonces es ahí cuando podemos llegar a un análisis más certero, más concienzudo y sobre todo históricamente bien tratado. Ahora bien, otra de las preguntas que me hacen voy a tratar de explicarla también de la mejor manera posible. Está relacionada con la orientación de un programa que dice que, si bien es cierto, es historia rebelde, está muy signado por las ideas políticas o la filosofía que uno pueda tener o pueda, digamos, argumentar frente a los hechos. No se trata del negacionismo per se, se trata es de un concepto, de una manera supremamente razonada para que uno pueda tener una identidad propia. Yo soy un hombre de izquierda y no de ahora, lo he sido toda la vida, que si bien antes no figuraba, pues esas son condiciones que se prestan también a unas malas interpretaciones. Pero he sido seguidor desde la más temprana edad, no solamente por un libro que es una historia que yo siempre cuento, ¿sí?, que estuvo relacionada con las ideas libertarias, socialistas de esa época, más que todo liberales, del verdadero liberalismo, ¿sí?, en una mente tan brillante como lo es la de Rafael Uribe Uribe. Después ya, en mi época, digamos, preadolescente y en la adolescencia, en mis estudios universitarios, en la consecución de nuevas fuentes históricas, políticas, que han sido siempre una pasión permanente en mi trasigar en la vida. Me encontré con Luke, el fundador del verdadero progresismo, que muchos lo confunden con el liberalismo de la época. Si bien se puede interpretar así, la idea de fondo en la filosofía de Luke en 1676 es precisamente eso, un progresismo más libre, más liberal, más prolongado en el tiempo y en las distancias de los diferentes conceptos que se debatían en ese momento. Él fue el primero que puso la piedra de ese edificio, llamémoslo así, filosofal, de una política que hasta hoy, y que servirá porque siempre ha permanecido a través de los tiempos y del manejo de la dialéctica en estas políticas. Entonces podemos empezar con Luke y pasamos Baruch Spinoza, ¿sí? Quesnay, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Paine, Hume, d'Alembert, Diderot, Smith, Stuart Mill, el pensamiento filosófico también, ya digamos hacia mediados y finales del siglo XIX en Francia, con Hugo, con Víctor Hugo, muy seguido de cerca, digamos, por Juárez en México, y otros revolucionarios de esa revolución del último bastión que tenía en España, en Cuba, como Máximo Gómez, otros que aportaron a las letras y a la filosofía de eso, algo de lírica en el progresismo, como lo hizo
Antonio María Suárez Lacroix. Después nos saltamos unos años con Gandhi, Tagore, Luther King, Eduardo Galeano, Alfonso Reyes, Jorge Eliezer Gaitán, Bush en República Dominicana, Oparín, Allende en Chile, Alfonso Reyes en México, Desmond Tutu, Eduardo Galeano, Pepe Mujica, inclusive López Obrador en México. Entonces, toda esa cantera de pensamiento se viene replicando a través de los tiempos y las distancias. Muy bien. En nuestro medio, por ejemplo, recientemente hay una obra monumental como fue la que escribió y que dejó para la posteridad y para la historia el Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti, ¿sí? Y en donde se plantea nuevamente el valor de la doctrina social de la Iglesia, con la teoría de la liberación respecto de la dignidad de la persona, la caridad, la solidaridad y el progresismo en todas sus manifestaciones. Esa función social de la propiedad en el marco de la fraternidad y el humanismo sin distingo de clase social. Esa es una obra maravillosa que debe ser de obligatoria lectura en todos los colegios y universidades. Y análisis, por supuesto. Controvertible, pues es que así tiene que ser, ¿no? Y la otra es una obra que yo recomiendo, que está basada en la Venganza de los Bastardos, de José Sousa, ¿sí? Al tratar el famoso síndrome del Joker, ¿no? Que impide odiar a los dominadores y los induce a abominar a los otros pobres porque, abro comillas, se puede decir así, porque el oprimido en verdad es inferior. Esa es una de las tesis, ¿sí?, filosóficos que plantea José Sousa. ¿Y por qué lo es inferior? ¿Porque está oprimido? No, hay una cosa en el trasfondo del telón de ese teatro de acción, de manejo filosófico, para poder llegar a esa verdad comparada de cómo se están manejando en este momento en el mundo una contrarrevolución a las ideas de izquierda mediante el manejo, no solamente que se le está dando a través de las derechas internacionales, donde tienen todo el manejo económico para seguir colocando la bota en la cabeza de las clases menos favorecidas. A esta lista también nos podemos plegar al racionamiento de mujeres maravillosas que han puesto a pensar a la humanidad, como Flora Tristán, que históricamente la asocian como si hubiese sido una hija de Bolívar, carnal. Sobre eso vamos a tener un par de teorías históricas en un documento comparado que se encuentra en los archivos de Lima y también en el archivo de Sevilla. Bueno, sin ir más lejos, también una mujer que pasó a la historia
¿sí? Con sus protestas, con su manera de guiar a una muchedumbre, ¿sí? Que demandaba el reconocimiento, no solamente social, sino equilibrado entre las diferentes capas sociales, como fue Dolores Ibárruri, la pasionaria, eh, Simone de Beauvoir, Margaret Yourcenar, en sus maravillosos escritos históricos, Rosa Luxemburgo, ¿sí? Con sus postulados libertarios y progresistas de las luchas sociales. Decía, no debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevación moral en gestos nobles. Magnífica definición de lo que debe ser el devenir histórico en sus diferentes etapas. Porque es que, entre otras razones, la libertad de cátedra, de pensamiento, debe regir para un mundo donde seamos todos iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En toda sociedad de clases, o sea, la cultura intelectual, el arte, la ciencia, es una creación de la clase dominante. La libertad es siempre y exclusivamente libertad, para que el que piensa de otro modo, por tal razón, para el que piensa de otro modo y por tal razón, debemos respetar las ideas de los demás, pues esta es la única manera posible si deseamos que ellos también respeten nuestras propias ideas. Vamos a agregar a esta lista una serie de pensamientos también de mujeres extraordinarias que se suma a las anteriormente mencionadas, como Olympia de Gouges, Rosa Parks, Ana Frank, Ada Lovelace, Gabriela Latorre, Petra Herrera, Rigoberta Menchú, Emilia Pardo Bazán, Coco Chanel, en la moda y toda esa cosa, donde plantea esa dicotomía de las clases sociales asociadas a la moda y a las pasarelas de entonces, pero con un fuerte sentido social, que las clases privilegiadas nunca entendieron. Entonces, todas estas mujeres, como bueno, Madame Curie, nada más y nada menos, desfilan a comienzos y finales del siglo pasado con su grito libertario, con su campo de acción en todas las manifestaciones artísticas, culturales, de las letras y las ciencias, de la moda. Ahora debatían igualmente en las cámaras legislativas y en las columnas de la prensa, aún contra la mordaza machista que siempre ha existido a través de la humanidad, que apuntaba en Europa y en América con temerosos caracteres que el maestro Zola alcanzó a recoger como el eco, diría yo, de una tempestad lejana en algunas de sus novelas. Y entonces acudían a Víctor Hugo como aquel padre que había fabricado una nueva humanidad, vocero de reivindicaciones humanas que encarnaban en el revolucionario progresista de aquellos tiempos, amigo del pueblo, enemigo declarado de los monarcas y profeta de cataclismos futuros que volcarían radicalmente en el orden social existente. Entonces hace una historia comparada, ¿sí?, con aquellos pensadores prohombres del Imperio Romano, Julio César, ¿no?
Salustio, Tito Livio y Tácito, con una dialéctica a flor de piel, pero diferentes cada uno en su tono personal. La historia ha evolucionado de tal manera desde entonces en un modo radical y profundo, y ha variado desde luego en sus métodos, proyecciones y finalidades. Se habla del manejo de la historia, por ejemplo, en el acontecer diario de tiempo, sucesión y espacio. Si bien es cierto, son tres pilares fundamentales de la historia, ellos están también supeditados a esa historia moderna que es el análisis comparativo en el tiempo y en el manejo de los movimientos y las distancias, en los aconteceres que nos han llevado a hacer una historia más apegada a la realidad y no el negacionismo que ciertos conceptos políticos han querido y han tratado y han jalonado en el sentido de que la historia es esa y no hay nada más que hacer. Dicen que la historia la escriben los triunfadores. ¿Y qué pasa con los perdedores? Ellos también tienen su historia. Ellos también tienen que demostrar de una manera, si se quiere, entre comillas, fáctica, qué sucedió y por qué perdieron. Y por supuesto, los otros, por qué ganaron. Y por qué una idea central en la concepción de un triunfo en una revolución sobre los postulados de los contrarrevolucionarios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí es donde entra el manejo importantísimo de ese elemento al que yo llamo un tamiz, para ver en ese tamiz qué es lo que realmente queda y cuánta arena queda, porque esa arena que queda en el sedazo se debe también exprimir hasta el último grano de arena. Puede sonar esto a un comparativo, desde luego, exagerado, pero es que esa es la historia. Y esa historia está ligada también a unos postulados que no se pueden dejar a la deriva, en los cuales entra tiempo, modo, lugar, época. Y tiene sus auxiliares, como es la genealogía, también que nos presta un sentido histórico para poder marcar ese tiempo, valga la redundancia, histórico en una narrativa. Cuando nosotros hablamos del historiador, por ejemplo, Tácito, que respiraba dignidad en respuesta a esos colegas de entonces como Salustio y Tito Livio, y él al mismo tiempo sentía esa degeneración del Imperio Romano. Ahora, 17 siglos más tarde, Lamartine, en Los Girondinos, se convierte en el eco del gran Tácito, cuya amarga fluidez parece prolongar. Y ese era el mensaje en esos tiempos aciagos de la Revolución Francesa. La sombra entonces melancólica del primero de los historiadores latinos se pasea, ahí sí, oronda, erguida, imponente, en las Tullerías, y asiste también, por supuesto, estupefacta a esos muchos y grandes episodios de la Revolución Francesa. Pero los grandes desafíos vienen después, retos que suelen llevar consigo el más hondo temblor de la humanidad, porque se hallan arraigados en lo más profundo del espíritu humano.
porque guardan el temeroso secreto de su destino, porque ocultan la explicación de los grandes sacrificios, cuyo descubrimiento debe ser y ha sido la más humana de las preocupaciones. Entonces estos retos conllevan problemas de la más honda filosofía, los problemas de la historia, los problemas de la cultura y la educación, aquellas batallas de Homero que repercuten todavía en nuestro corazón como el eco de nuestras propias victorias y agonías. Eso es lo que a grandes rasgos nosotros queremos plantear en esa historia comparada. Me hacen otra pregunta. En este acontecimiento político que estamos viviendo en Colombia, entre dos corrientes, una ligada estrechamente, ¿sí?, a esos planteamientos de la derecha internacional, fascista, ¿sí?, y la otra, si se quiere llamar, de la izquierda. Y yo no diría tan de extrema izquierda, no. Esta es una izquierda racional, progresista, como lo veíamos en el acontecer o en las ideas que yo solté al comienzo de este episodio. Yo no caigo en provocaciones insulsas, conocidas, de opiniones banales. Yo diría que no me enredo en esas vainas, porque el pensamiento mío, que es de izquierda, progresista, pues lógicamente tiene una respuesta. Se habla de dos candidatos, el uno de extrema derecha, pero de la más rancia, raigambre, ultraderecha internacional, ¿sí?, que es una política que está guiada en los aconteceres y en las propuestas de un hombre tan controvertido como es el actual presidente de los Estados Unidos, y en donde nos miran, nosotros nos quieren convertir, y así lo han hecho en varios países, en su patio trasero. Aquí hay una cuestión de moralidad. Y cierro este capítulo con esta apreciación. Votar por un tipo, por un personaje, homófobo, un personaje que dice que a la izquierda hay que destriparla, un personaje que presuntamente es un estafador, un embustero compulsivo, misógino, embaucador. Eso es una necedad. Le debe muchas respuestas al país, le debe muchas respuestas en el manejo, por ejemplo, de su representado Alex Saab y sus líos con el robo a Venezuela. Le debe muchas respuestas en el manejo y la representación que tuvo con un estafador de grandes quilates como fue David Murcia Guzmán, donde él era su abogado de cabecera. ¿A dónde fueron a parar esos dineros en efectivo que constan en un expediente que duerme el sueño de los justos en una fiscalía ineficaz para poder llegar a la investigación de estos temas?
¿Por qué no aclara esos momentos en el manejo de sus representados, de los paramilitares, en el manejo de Ralito? ¿Por qué le rehúye a esas respuestas? El país necesita esa respuesta. Eso va a ser prácticamente imposible, pero los que estamos dedicados a las investigaciones, a la historia moderna y al manejo de la historia en Colombia y en América, necesitamos esa respuesta del famoso tigre de papel, porque eso es lo que es, un tigre de papel. Y no dar esa respuesta es un acto de cobardía, no solamente personal, sino institucional. Eso no nos lo hemos inventado nosotros. Las respuestas están ahí y están en los expedientes. Espero haber dado respuesta a ese par de inquietudes sobre el manejo y la orientación de nuestro programa Historia Rebelde y de la filosofía del mismo, porque uno no se puede poner caretas diferentes todos los días. Es más, no se necesita careta, se necesita ser completamente, se necesita estar mejor, completamente seguro de lo que uno investiga, lo que uno defiende. Esa es nuestra posición editorial y, por supuesto, espero respuestas y me encanta controvertir, llámelo provocación o lo que quiera. Esto no es una provocación, es una línea editorial, una línea de la cual estoy completamente convencido y llevo más de 50 años defendiendo estas posturas. Les deseo, como siempre, un buen día, buena tarde y buena noche a nuestros queridos internautas de Colombia, América y Europa. Y estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo.